Arriba del cortafuegos, la montaña Topo Arbelo presenta un paisaje caracterizado por la sabana de montaña, predominando en ella gran cantidad de cocuizas y de gramíneas de origen africano, resaltando la inflorescencia púrpura del capim melao al florecer. Para entender mejor el surgimiento de estas sabanas, a continuación una breve historia de estas montañas. El estribo de Duarte colinda con el este de la ciudad de Caracas. En este sector se explotó en el pasado el carbón vegetal de manera muy intensa y destructiva, como lo observó y expresó en 1872 James Moot Spence, durante el primer ascenso conocido a la cumbre del Pico Naiguatá, cuando pasaba acompañado por el acuarelista Anton Goering y varios acompañantes por el estribo de Duarte para proseguir hacia Rancho Grande a través del camino conocido hoy como Ruta 77. En este trayecto pudo observar el proceso de fabricación del carbón vegetal, que le mereció el siguiente comentario. El valle que ayuda a formar el estribo por donde marchábamos presenta un anfiteatro sembrado de casitas de trabajadores del carbón, los que han devastado gran parte de aquellos bosques en provecho de su industria y tan ruinosa para las aguas que fecundizan las campiñas de Caracas. Llamóme la atención ver en el camino grandes talas de maderas preciosas para construcción y otros usos, como el cedro, el granadillo y el guayabo, entre otros, que aquellos encumbrados habitantes reducen buenamente a carbón sin darse a reflexionar que lo que así queman es oro, no obteniendo por ello sino ganancias miserables. Conveniente sería imponerles el deber de sembrar una planta por cada árbol que derribase, a fin de que al cabo de cierto tiempo estuviese remediado el grave mal que hoy ocasiona. Por si fuera poco y posterior a la explotación del carbón, esta montaña junto a los sectores La Julia y Galindo en el Topo Arbelo y sobre todo esta última fueron víctimas de otra perjudicial actividad económica, la producción de la cebadilla, de la cual se extrae un líquido venenoso alojado en la vulva de esta planta. Dicho líquido se utilizó para la elaboración de veneno raticida, siendo Venezuela un gran productor y exportador de este producto, hasta la aparición del veneno sintético, el cual acabó afortunadamente para estas montañas con esta dañina actividad, pues la raíz de la cebadilla es muy resistente a la candela y con cada quema salía más fortalecida, razón por la cual estas montañas eran sometidas a incendios constantemente para aumentar la producción de dicha planta. Posteriormente a la explotación del carbón y de la cebadilla, los suelos quedaron prácticamente sin capa vegetal, sufriendo fuerte erosión en los terrenos deforestados, por lo que se introdujo la gramínea capim melao, proveniente del Brasil y de origen africano, la cual se usaría principalmente como forraje para el ganado y contra la erosión. Esta gramínea, cuyas raíces son muy resistentes al fuego, resultó altamente invasiva e inflamable por sus características aceitosas, convirtiéndose en un serio problema en la propagación de los incendios que han ocurrido y ocurren frecuentemente aún en nuestros días.
Después de largos periodos de recuperación, esta vegetación surge por la regresión del bosque, motivado a la tala en tiempos pasados y a los incendios forestales que azotan lamentablemente a estas montañas. Cada espacio de vegetación arbórea que se quema es invadido por estas gramíneas, afectando cada vez más las condiciones hídricas y climáticas del área afectada. Estratégicamente ubicado, el pájaro sangre de toro no desaprovecha la oportunidad del momento para darse un buen banquete. Eso sí, a costa del trabajo ajeno. Después de atravesar gran parte de la sabana de montaña, se hace presente una exuberante vegetación que rodea las ruinas de Mestiatis, restos de una antigua hacienda que se dedicaba principalmente al cultivo de la cebolla y la papa, así como también a la producción del café a principios del siglo XIX. Perteneció al conde de Mestiatis, miembro de la realeza italiana que fue expulsado por su desadaptado comportamiento a las costumbres reales. Se cuenta que llegó muy tarde a la ceremonia de su boda por asistir a un juego de cartas. Reinició su nueva vida como un próspero e influyente hacendado en el Guaraíra repano. Llegó a ser un personaje muy popular en Caracas. Sin embargo, su empedernida afición al juego terminó de llevarlo a la ruina. Ya superada parte de la extenuante subida a través de la sabana de montaña, una pequeña pausa deja al descubierto el final de esta sabana en el Topo Arbelo. Por su altura y ubicación, el Topo Arbelo ofrece un lugar muy apropiado para disfrutar de hermosos paisajes, como los tapices de la selva ubicada en las vertientes de la Quebrada Galindo, donde se puede divisar también gran parte de la ciudad y el imponente pico oriental de la Silla de Caracas, finalizando aquí este primer tramo antes de dar paso a la exigente selva nublada de Santa Rosa.